Hola, hoy hablaremos sobre el diseño físico de una base de datos. Para ello tomaremos como base un caso de estudio llamado Filmes, a través del cual se me solicita que construya una base de datos que permita almacenar información sobre películas. Esto es, información de películas, directores, estudios, guionistas, actores, etc. Es importante establecer dónde encaja el diseño físico. Recordemos que la metodología de diseño de una base de datos establece que se debe ejecutar en tres grandes fases. Primero, un diseño conceptual. A partir del diseño conceptual se genera un diseño lógico y una vez obtenido el diseño lógico pasamos al diseño físico. En el diseño conceptual lo que obtenemos es una especificación de datos que es independiente del modelo de datos de base de datos que se va a utilizar, del motor en el que se va a implementar y por tanto de todas las especificaciones físicas de implementación. Se genera a partir de los requerimientos de datos. Como consecuencia o como resultado obtenemos un modelo de índole conceptual. El más usado suele ser el modelo entidad-relación, que se basa básicamente en los conceptos de entidades y relaciones. Entonces, en nuestro caso, tenemos nuestros requerimientos de datos que identifican toda aquella información que quiero que se represente en la base de datos y aquellas restricciones que se tienen que tomar en cuenta. A partir de ello, genero el modelo entidad-relación, que tiene principalmente dos componentes, el diagrama y el diccionario de datos. En el diagrama especifico de forma simbólica todos aquellos elementos que conceptualizan la información o la data que quiero almacenar y llamadas entidades, y establezco asociaciones entre entidades denominadas relaciones, y el resto de elementos que conforman un diagrama entidad-relación, como son atributos, claves principales, eh, atributos derivados, atributos multivalorados, etc. Y otros conceptos como es cardinalidad entre relaciones, que son muy importantes. Ahora, no todo se puede representar como sabemos en el diagrama. Hay ciertos elementos o restricciones de datos que la simbología que yo utilice no me permite representarlas. Para eso está el diccionario de datos. En este caso, en el diccionario de datos, por ejemplo, represento cuáles atributos son obligatorios y cuáles son opcionales. Eso no lo puedo representar a través de este diagrama. Lo pongo en el diccionario de datos. Igualmente, por ejemplo, cuál es un dominio específico de un atributo. Digo que el tipo de guión puede ser únicamente original o adaptado. Dado que eso no lo puedo representar en el diagrama, lo especifico igualmente en el diccionario de datos. ¿Sí? Concluido el diseño conceptual, paso al diseño lógico, en el cual lo que se busca es obtener un diseño que esté apegado, en este caso sí, a un modelo de base de datos específico. Hay varios modelos de base de datos relacionales, orientado a objetos, jerárquico, de red, orientado a grafos, etc. Son varios modelos que existen. En este caso yo ya debo elegir qué tipo de base de datos voy a utilizar. El más comúnmente usado es el modelo de base de datos relacionales. Pero en este caso todavía no me preocupo de cuál es el motor que voy a utilizar para implementar la base de datos, y tampoco de las consideraciones físicas de implementación. Entonces, a partir del modelo conceptual, aplico todas aquellas definiciones, aquellas técnicas establecidas para convertir un modelo entidad-relación. En este caso, si elegí el modelo relacional a un modelo de tablas, y aplico el proceso de conversión. Dado el modelo conceptual que había definido en el diagrama, a través del diagrama entidad-relación y su diccionario de datos, genero mi diseño lógico relacional, cuyo diagrama estaría conformado o especificaría todas las tablas que van a conformar la base de datos, y aplicando aquí ya los conceptos propiamente del diseño relacional, que son las tablas, los campos o columnas de las tablas, llaves primarias, llaves foráneas, etcétera. Y igualmente el modelo lo complemento con un diccionario de datos, dado que en el diagrama tampoco puedo representar todas aquellas restricciones que requiere el modelo. Todas aquellas que no puedo representar a través del diagrama los pongo en el diccionario de datos
al igual que lo hice en el diseño conceptual. Entonces, una vez tengo mi modelo conceptual y tengo mi modelo lógico, ahora sí paso al diseño físico, que es lo que nos interesa ahora, ¿sí? Mientras el diseño lógico se preocupa del qué es lo que quiero implementar, el diseño físico se ocupa del cómo lo voy a implementar. En el diseño físico se describen todas las especificaciones de implementación ya en un entorno específico, esto es, en un motor determinado, en un hardware determinado, en un sistema operativo determinado. Por lo tanto, en este punto es necesario, o para este punto ya es importante identificar, elegir el motor en el cual voy a implementar la base de datos. Aparece aquí el rol del DBA, el conocido rol de administrador de base de datos que opera o es responsable de la base de datos en toda empresa. Este rol implica que la persona que se encarga del diseño físico y del manejo de la base de datos de aquí en adelante debe ser un experto en el motor elegido para implementarla. Ahora, el proceso del diseño físico implica una serie de actividades o pasos que se deben ejecutar. El primero es traducir el modelo lógico al lenguaje de definición que me provee la base de datos, que en base al motor que he definido, diseñar la organización física de los datos, es decir, cómo voy a almacenar o organizar físicamente la información en el almacenamiento secundario del servidor, establecer cuáles son las vistas de usuario que se tienen que definir de manera que se pueda segmentar la información a los usuarios que van a acceder a la base, diseñar los mecanismos de seguridad que implica establecer las medidas adecuadas para garantizar la integridad y la disponibilidad de la base de datos. Una vez implementada, el optimizar el rendimiento en base a las pruebas que se deben realizar, y una vez la base de datos entra en producción, es importante el monitoreo constante de la misma. El primer paso corresponde a traducir el modelo lógico al lenguaje de definición de datos. Para ello parto del diseño de tablas que establecí en la fase del diseño lógico, y a partir de ello construyo o defino en el lenguaje que me provee el motor que establecí para implementar la base todas aquellas sentencias que permiten crear las estructuras en la base de datos. En este caso, al haber definido Oracle como el motor de implementación, lo que tendría que usar es el lenguaje SQL de Oracle y las sentencias de creación y de definición de restricciones en este motor. En este ejemplo, lo que estoy haciendo aquí es creando una tabla, una de las tablas de mi modelo de datos llamada adaptaciones, con todos sus atributos, sus tipos de datos, sus restricciones de obligatoriedad, su llave primaria. Adicionalmente, estamos agregando aquí una definición de llave foránea que me permita asociar esta tabla de adaptaciones a través del campo ID película con la tabla películas a través de un campo similar, de similar nombre. El siguiente paso del diseño físico corresponde a la organización física, la definición de la organización física, es decir, cómo voy a organizar a nivel de almacenamiento secundario los archivos de la base de datos. Para ello se parte de un análisis de transacciones. Ese análisis de transacciones básicamente lo que busca es establecer cuál va a ser la carga de cada una de las tablas que he definido en mi modelo. Para ello, lo que hago es establecer o definir una matriz de cruce en el cual establezco cuáles son las transacciones que se prevén, se van a ejecutar sobre la base de datos por un lado, y por otro lado cuáles son las tablas de mi modelo. Y por cada transacción defino cuáles tablas se van a requerir para ejecutar esa transacción. Básicamente, una vez defino esta información, puedo realizar un cálculo aproximado de cuál es la carga que van a tener las tablas en base al número de transacciones que las acceden. En este ejemplo,
se puede definir o se puede deducir de que tanto la tabla películas como la tabla personas son las tablas que más accesos o más transacciones las van a utilizar o las van a acceder dentro de la aplicación. Por lo tanto, las podría llamar como las tablas principales o las tablas críticas, películas y personas. Por supuesto, este análisis se puede depurar o se puede mejorar aún más si considero la frecuencia con la que se van a ejecutar estas transacciones. Podría obtener datos cuantitativos mucho más precisos y eficientes. La siguiente subactividad dentro de la organización física es el organizar los archivos, a través del cual lo que se busca es elegir una organización adecuada de los archivos en el almacenamiento secundario del servidor. Cada motor de base de datos tiene su propia estructura física de almacenamiento, por lo tanto es muy importante que el DBA conozca a fondo las características que ofrece el motor. En el caso de Oracle, por ejemplo, en este punto me corresponderá definir o decidir cómo voy a estructurar físicamente la información de la base de datos aplicando los conceptos que Oracle me provee, que entre otros, por ejemplo, son el manejo de table space. Dentro de table space, los archivos de datos que son propiamente los archivos que se almacenan a nivel de disco, y otros archivos complementarios que maneja la base de datos, como son los archivos de read log o los archivos de archive. Esto en el caso de Oracle. En otras bases de datos, en MySQL, en SQL Server o en otra base de datos, probablemente estos conceptos ya no se manejan y tendríamos que adaptarnos a las prestaciones que dicho motor me provee. La siguiente subactividad muy importante que forma parte de la organización física es el identificar los índices requeridos. Los índices son estructuras muy importantes dentro de una base de datos, pues permiten mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta. Básicamente son estructuras ordenadas que se aplican a una o más columnas de la base de datos. Para identificar los índices es necesario básicamente concentrarnos en las operaciones de consultas de datos, y dentro de estas operaciones en las operaciones de filtrar, combinar, ordenar o agrupar información. Toda clave primaria siempre debería tener un índice asociado. Es importante aclarar que estos índices, al igual que las tablas, ocupan espacio en disco. Son las dos únicas o son las dos principales estructuras lógicas de las bases de datos relacionales que ocupan espacio en disco. ¿Cómo hago para identificar los índices? Pues lo que haría es, o lo que tengo que hacer es concentrarme en aquellas transacciones que implican una consulta de datos, y por cada una de ellas evaluar si es que existieran columnas que se van a utilizar para una de estas cuatro operaciones, para filtrar, combinar, ordenar o agrupar información. En este ejemplo que se propone aquí, tengo la transacción listar películas según el género, cuya consulta SQL asociada sería algo parecido a la que se muestra aquí. Y dentro de ella lo que tendría que hacer es evaluar si aquellas columnas que se están utilizando tanto para combinar, filtrar, ordenar o agrupar información. En este caso, de las cuatro operaciones, tres se están aplicando en esta consulta. Se está aplicando una operación de combinar que me permite asociar la tabla películas con la tabla películas géneros a través de ID película de la tabla películas y ID película de la tabla géneros. En este caso, estas columnas son las llamadas o las columnas utilizadas para operaciones de combinación. También estoy utilizando la columna género, en este caso género de la tabla películas género, para hacer un filtrado o una selección de filas de la base. Por lo tanto, también esta columna debe ser considerada. Adicionalmente, estoy indicando que quiero que la información se aparezca ordenada por el nombre de la película. Por lo tanto, nombre original de la tabla de películas es otra columna que debe ser considerada. Entonces, tengo cuatro columnas en este caso que deberían ser consideradas como candidatas para crear un índice dentro de la base de datos.
Una vez identifico las columnas que se van a crear un índice, lo puedo implementar a ese índice usando el lenguaje, igualmente el lenguaje DDL, el SQL de la base de datos, para crear, en este caso, por ejemplo, le digo cómo crear un índice para la columna nombre original de la tabla de películas. Create index, el nombre del índice, sobre qué tabla, películas, y sobre qué campo, nombre original. Finalmente, el diseño de la organización física lo concluyo con la subactividad que corresponde a calcular el espacio en disco. Esto es muy importante, sobre todo cuando tengo bases de datos en las que se prevé que se va a almacenar un gran volumen de información en el almacenamiento secundario del servidor. El almacenamiento en disco debería proyectarlo a un número aceptable de años. El mínimo debería ser 3 años. Recomendaría que sea en lo posible a 5 años, de manera que garantice que las características a nivel de espacio que voy a establecer para el servidor sean las adecuadas y no tenga problemas en un futuro. ¿Cómo calculo el espacio en disco? Pues es muy sencillo. Básicamente tengo que establecer por un lado, por cada tabla, cuál va a ser el tamaño máximo que va a ocupar cada registro en esa tabla. Lo calculo en base a los atributos que tiene la tabla y los tipos de datos, y en base a la especificación que me dé el motor respecto a cuánto espacio ocupará cada tipo de dato, defino el tamaño de cada registro. Con el tamaño de cada registro calculo la carga inicial que va a tener la base. Normalmente toda base de datos parte con un conjunto de datos iniciales. Es importante entonces establecer cuál va a ser esa carga inicial, tanto a nivel de registros como a nivel de almacenamiento. En este caso, es establecido una carga inicial aproximada para cada una de las tablas. Luego tendría que establecer cuál va a ser la proyección o el promedio de carga periódica que se va a agregar a los datos ya existentes, sea una carga diaria, puede ser una carga mensual, pero lo importante es establecer un valor aproximado de cuántos registros por cada tabla se van a ir incrementando en la base de datos periódicamente. Con esta carga diaria o mensual que establezca a nivel de registros, puedo realizar la proyección en este caso a 5 años. Esta proyección a 5 años sumada a la carga inicial me da el total de espacio que voy a requerir para almacenar las tablas. Adicionalmente a las tablas, como sabemos, los índices también ocupan espacio en disco, por lo tanto, algo parecido se tiene que hacer con los índices. Hacer un cálculo aproximado de por cada índice cuánto va a ocupar en espacio en disco. Una vez lo tengo los dos elementos, lo que haría es sumar tanto espacio en tabla como espacio en índice, tendría un aproximado de cuánto van a ocupar los datos en la base. Y a ello habría que aumentarle un espacio adicional de aproximadamente un 20% que me dé una holgura por sí ante la eventualidad que pueda crecer más de lo esperado la base de datos. A este valor, en este caso, en este ejemplo, yo he proyectado que para mi base de datos voy a requerir casi 4 gigas y medio de espacio en disco. Habría que aumentar también el espacio que ocupen otros archivos según el motor que esté utilizando. En este caso, al tratarse de una base de datos puramente informativa, no es una base de datos muy grande, por lo tanto el espacio en disco no resulta tan relevante, pero pueden existir otras bases en donde el volumen de información sea muy alto o donde la base de datos esté asociada a otro tipo de elementos que relacionados, como son el manejo de imágenes o archivos digitales dentro del mismo servidor. Entonces ahí se vuelve mucho más importante el considerar y hacer el cálculo adecuado del espacio en disco. La siguiente actividad dentro del diseño físico está dada por el definir las vistas de usuario. En este punto lo que se busca básicamente es establecer una especificación de cómo se va a segmentar la información
de cara a que los usuarios finales accedan únicamente a la información que les esté permitida. Actualmente, en realidad, los usuarios finales no acceden de forma directa a la base de datos, lo hacen a través de las aplicaciones. Por lo tanto, esa segmentación se da a nivel de aplicaciones. Para esto se utiliza un concepto llamado vista, que a nivel de base de datos no es más que una proyección limitada de datos que se utiliza principalmente para fines de consulta y cuya finalidad es, por un lado, el garantizar la independencia de los datos de cara a que el programador o quien construye las aplicaciones no tenga que lidiar tanto con el esquema de datos que se ha implementado en la base. El segundo objetivo, y es muy importante desde el punto de vista de seguridad, es el restringir el acceso a solo ciertos datos o operaciones. Y el tercer objetivo a nivel de vistas es el reducir la complejidad de las consultas. Hay consultas muy complejas que acceden a muchos datos, tienen muchas condiciones. Una forma de enmascarar esa complejidad es creando vistas y facilitando el acceso únicamente a esas vistas por parte de las aplicaciones. El siguiente paso dentro del diseño físico es muy importante y tiene que ver con la seguridad. Eh, Como DBAs o como administrador de base de datos tenemos una responsabilidad muy grande al momento de hacernos cargo de una base de datos. Debemos estar, nosotros somos los responsables de garantizar varias cosas dentro de la base. Una, la disponibilidad, es decir, que la base de datos opere durante todo el tiempo y en las condiciones de rendimiento que exige el negocio. Segundo, garantizar la integridad de los datos, es decir, que no existan problemas de inconsistencia o de corrupción de la información que se almacena. La integridad de los equipos, igualmente, que el acceso al equipo, al hardware donde está corriendo, donde está instalado el servidor, esté restringido únicamente a personal autorizado. El evitar la alteración no autorizada de datos, eso es muy importante. Establecer todos los mecanismos para que únicamente personas o aplicaciones que requieren el acceso puedan accederla y no otros usuarios. El evitar la fuga de información que tiene que ver con el tomar todas las medidas para evitar hackeos sobre el servidor o accesos no autorizados por fuga, por robo de claves o credenciales de otra persona. Entonces, en este punto es necesario establecer o definir todos los mecanismos que se van a implementar para garantizar la seguridad de la base de datos. Por ejemplo, el implementar un servidor de respaldo, el contar con redundancia eléctrica, el implementar a nivel de disco redundancia, todo esto a fin de garantizar la disponibilidad de la base de datos. El evitar que físicamente puedan acceder a las personas o al servidor otras personas que no sean el administrador. El usar las vistas que mencionamos hace un momento es muy importante también, ayudan a restringir el acceso a solo ciertos datos que sean permitidos para un usuario o una aplicación. El manejar las características de encriptación que proveen muchos motores de cara a ocultar o a cifrar ciertos datos que son confidenciales para la organización o por ejemplo medidas como el acceder o permitir el acceso a la base de datos únicamente desde la red interna de la empresa. Todos estos mecanismos y muchos otros pueden ayudar a garantizar que la base de datos no sufra daños importantes. Una vez concluido o especificadas las restricciones de seguridad, se procede ya a implementar la base de datos y acto seguido a realizar las pruebas de rendimiento. Durante la etapa de pruebas puede ocurrir que surjan ciertas incidencias que conlleven a revisar el modelo o a revisar la implementación de cara a mejorar el rendimiento de la base de datos. Entonces, la siguiente fase del diseño físico es el optimizar el rendimiento en caso
de que haga falta. Implica básicamente aplicar ciertas técnicas de desnormalización para introducir redundancia a la base de datos y así flexibilizar o facilitar el acceso a la información. Lo que se busca, al igual que lo hacían los índices, es mejorar los tiempos de respuesta y la complejidad de las operaciones de consulta, aunque esto implica un aumento en el riesgo de inconsistencia a nivel de los datos. Entonces es muy importante tener mucho cuidado a cuando se pretenda tomar una decisión de desnormalizar la base de datos. Se lo debe hacer como un recurso excepcional ante la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta de la base. Bueno, y una vez probada la implementación optimizada de la base de datos, esta entrará en producción junto con las aplicaciones. El siguiente paso y que se constituye ya en una actividad permanente a cargo del DBA es el monitoreo constante de la base de datos. Como parte de este monitoreo, lo que se realiza es un seguimiento de la operación de la base de datos día a día de forma permanente, garantizando o buscando asegurar que los tiempos de respuesta, el rendimiento de la base de datos sea el adecuado. Este monitoreo depende del motor que se esté utilizando. En la mayoría es posible activar, por ejemplo, utilidades de auditoría o instalar herramientas de monitoreo específicas que me permitan visualizar de forma un poco más amigable, de forma gráfica, cómo se está comportando la base de datos. ¿Qué es lo que se monitorea principalmente? Se monitorea la memoria, cómo está el consumo de procesador, cómo está el uso del disco y obviamente cómo están los tiempos de respuesta. Si se detectaran problemas de rendimiento o ralentización de operaciones, es necesario entonces tomar medidas. Principalmente lo que se hace es optimizar, por un lado, las consultas que se estén accediendo a la base de datos, verificar si hay problemas en la escritura o en la forma de desarrollar estas consultas y si se puede optimizar algo en esa parte. Si no fuera el caso, se debe revisar el módulo de datos a ver si existe algún problema con el diseño y se pueda corregir a tiempo. Si la base de datos aún así continúa con problemas, se tendría que ya revisar a nivel físico. Primeramente verificar la instalación del motor, revisar los parámetros de configuración y optimización que trae o que provee todo motor de base de datos, y ver la posibilidad, por ejemplo, de aumentar memoria o reorganizar y reubicar los archivos. Si no es problema ni de instalación, no es problema de consultas de modelo de la base de datos, podría verse la necesidad de potenciar a lo mejor el servidor. Es cuestión de que el hardware ya no soporta la carga que está enfrentando la base de datos. Y como último recurso, podría estar el desnormalizar la base de datos, ya que este es un recurso un poco peligroso que puede conllevar inconsistencias. Se lo debe considerar como una última o como una opción excepcional. Bien, con el monitoreo de la base de datos se concluirían todas las actividades que implica el diseño físico de una base de datos. Gracias.